Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta clase de teoría política. ¿Cuarta o quinta? Me perdí, no importa. Hoy vamos a trabajar el texto. ¿Cómo están? ¿La van llevando bien? A mí me cuesta un poco no conocerlos, pero bueno, tal vez lo podemos resolver en algún momento. Bueno, hoy vamos a trabajar un texto canónico también de la sociología y la teoría política, que es el texto de Max Weber, la Reforma Protestante y el origen del capitalismo, ¿no? Bueno, ustedes seguramente conocen el texto, como les digo siempre acá, la idea no es trabajar textos del todo novedosos, aunque más adelante vamos a tener textos más novedosos, sino precisamente poder darles el encuadre que nos interesa a nosotros como cátedra de teoría política. Saben quién es Max Weber, lo vieron en sociología, lo han visto seguramente en 2 o 3 materias, seguramente en teoría social. Un obsesivo de la racionalidad, digamos, ¿no? Padre de la sociología, dicen algunos. El tipo tiene un método muy riguroso para definir lo que es científico y no es científico, ¿no? Recuerdan la diferencia que hace entre burocracia y racionalismo político. Y en este texto que seguramente ustedes leyeron vamos a retomar algunas cosas. ¿Qué hace Max Weber? Max Weber es un filósofo que nace... Este texto lo escribe en el año 1905, 1906. El tipo nace en el año 64, o sea, lo hace más o menos en la madurez de su carrera. ¿Qué es lo que está buscando con este texto? Busca explicarse... Ahí tengo un pañuelito. Ahí va. Busca explicarse por qué, mira un mapa, digamos, ¿no? El planiferio que todos conocemos, por qué los países más adelantados económicamente, coincidentemente, son los que profesan la religión protestante. Esto por un lado. Previo a esto, él hace un estudio que dice que por qué solamente en Occidente se dieron 3 elementos que para él son fundamentales para su pensamiento racionalista positivista, que son la contabilidad racional, la escritura de la música y la ciencia con método, ¿no? La ciencia analítica. ¿Qué quiere decir con esto Weber? Mientras un gran sector del mundo permanecía en el pensamiento mágico, había un sector centrado sobre todo en Europa que había conseguido emanciparse de un pensamiento mágico y poder construir un método racionalista científico. Eso por un lado. Esto lo asocia también a una cuestión religiosa previa, ¿no? Que son las religiones monoteístas y mesiánicas, cuyo predominio precisamente sucede en el cercano oriente, digamos, ahí en el norte de lo que es hoy Palestina e Israel, donde aparecen, tanto el cristianismo como el judaísmo, e inclusive un poco más al sur, el islam. Entonces él dice, necesariamente tiene que haber una correlación entre religión y formas de intercambiar socialmente. ¿Se entiende? Bueno, más adelante vamos a ir puntualmente hacia el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo para Weber? El capitalismo para Weber es la forma más perfecta racionalmente de intercambio comercial, ¿no? Un capitalista hace un proyecto, ustedes hacen un proyecto para obtener un crédito en el banco, y a ustedes les piden una serie de pautas en una carpeta que tienen que ver con una proyección de retorno de gastos, costos hundidos, digamos, un montón de variables que tienen que ver con una proyección estrictamente racionalista, matemática y, bueno, obviamente financiera. Esta sería la hipótesis central, ¿no? La tesis, el problema del cual habla. Y él además va a ir más adentro de esos países, va a decir, ¿no? ¿Por qué Europa y Estados Unidos? ¿Por qué los Países Bajos? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Inglaterra? ¿Y por qué Estados Unidos? Son los países que pican en punta y son los más desarrollados a nivel capitalista, ¿no? Que para Weber, como les decía antes, sería lo mismo que decir racional. Amplía, digamos, el zoom y mira sobre esos lugares y dice, aún en los lugares donde hay religiones mixtas, ¿no? O sea, hay trabajadores en una fábrica protestantes y trabajadores católicos, los protestantes llegan a mejores puestos.
trabajan mejor, son más eficientes, ahorran más. ¿Qué son los católicos? Somos lo negro conurbánico. Gastamos la que tenemos, nos gusta pasar el domingo cuidando el fuego del asador para el asado al mediodía y después a la tardecita calentar las achuras que quedaron, nos gusta la holganza, faltamos, yo digo faltamos, no soy yo, pero digamos, armemos un esquema un poco, si ustedes quieren, ¿cómo se diría? Peyorativo, pero bueno, es así. Faltamos más al trabajo, festejamos, no nos gusta, nos gustan las vacaciones, lo asumo, ahí sí me hago cargo, me gustan las vacaciones. Y los protestantes no. Entonces, ¿qué va a buscar Weber con esto? Yo acá me armé un machete porque si no me olvido decirle la mitad de las cosas. Va a buscar, va a rastrear en los orígenes del cisma protestante, digamos, de los planteos nuevos que traen primero Lutero y después Calvino, pero sobre todo Calvino, las causas de generar un séquito, un ejército de sujetos que obedezcan a las razones racionalistas capitalistas. ¿Se entiende o me estoy enredando? Si me estoy enredando me lo escriben abajo y lo aclaro. A ver. Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero, ustedes lo saben, un monje alemán de la orden agustina, muy inteligente, que empieza a tener conflictos con el papado romano. Convengamos, los sujetos históricos entran en momentos históricos por circunstancias históricas. No es que él solo un día se levantó y se enloqueció contra el Papa León X, creo. Había un cierto nivel de calentura en algunos sectores de Europa por esta cosa ostentosa de los papados, esta cosa belicosa, cuando los estados vaticanos tuvieron tierra se comportaron de una forma bastante poco cristiana, por lo menos ateniéndonos a lo que dice el Segundo Testamento, y había una situación de cierta hostilidad. ¿Qué pasaba también? Pasaba también que lo que detona esto, ustedes saben, seguramente lo han visto alguna vez en algún lado, las 95 tesis clavadas en la universidad, donde daba clases nuestro amigo Martín Luther, era su apellido. Luther se lo cambia después porque lo asocia a una palabra que tiene que ver con la verdad en griego, pero como no sé tan bien griego no se los voy a explicar. Él clava en la universidad, en las famosas 95 tesis en la Universidad de Wittenberg, donde básicamente esas tesis son en contra de las indulgencias. Dos cosas. Él clava las tesis con un acto marketinero, propagandístico, si ustedes quieren, intuitivo, pero él ya se las había mandado a su arzobispo. Él se oponía, como ya había varios que se venían oponiendo, al manejo papal de las indulgencias. ¿Cuál es el manejo papal de las indulgencias? Los pecados se perdonaban según dispensas papales por las cuales el papa o su representante, que podría ser el obispo, el cardenal, el obispo, el arzobispo, el cura, inclusive post-mortem. O sea, había un dicho popular que decía, cuando suena la moneda de la alcancía, un alma se escapa del purgatorio. ¿Saben qué es el cielo, el infierno y el purgatorio? Un rápido repaso. Se supone que todos los seres humanos nacimos con el pecado original y todos necesitamos pasar por el purgatorio porque todos en algún momento pecamos, ¿no? Las indulgencias, ¿qué es el purgatorio? Esto se fue armando después de varios, decisiones vaticanas. Esto no aparece en los testamentos, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, el infierno medio como que lo inventa San Agustín. Pero no importa. De hecho, el Papa hace un par de años dijo que el infierno no existía, así que... Pero nos estamos manejando con las creencias de la época, creencias que dominaron más de 1000 años todo lo que es Europa. ¿Por qué minuto voy, ayudante? Uy, me tengo que apurar. No llego, no voy a llegar. Bueno, de última les meto otro video y se van a tener que curtir. Perdón. Bueno, ¿qué inventó la iglesia para recaudar plata? A comienzo, por la época del Renacimiento... El Papa Julio II le había encargado a Miguel Ángel, el artista, uno de los 2 o 3 artistas mejores pagos de la época, la Capilla Sixtina, estaba haciendo la iglesia de San Pedro. La iglesia estaba tomando
tremendas deudas para una cuestión, si ustedes quieren, de magnificencia poco celestial, ¿no? Más que ver con las riquezas mundanas. Esto generaba una cierta irritación. ¿Qué inventa la iglesia para financiarse? El tema de las despensas. Se murió mi abuelito y mi abuelito murió de forma pecaminosa, borracho en un prostíbulo, cometiendo crímenes de guerra, sin confesarse. ¿Qué hacíamos? Le pagábamos una misa y liberábamos su alma, ¿no? Ni hablar que, bueno, que si yo cometía algún pecado, lo que hacía era colaborar con la iglesia y la iglesia también me daba una indulgencia. Esto se transformó, obviamente, en un negocio, que esto es lo que sale a criticar Martín Lutero. No sé, seguramente muchos de ustedes conocen, somos una sociedad católica, aun los que no seamos de familia católica ni practicantes, tenemos una matriz católica, como les decía antes, nosotros somos conurbánicos todos. La iglesia había inventado un muy buen sistema de evadir la culpa, de poder manejar la culpa, que era el sistema de los sacramentos, ¿no? Ustedes saben que creo que son 7 los sacramentos: bautismo, comunión, confirmación, extrema unción, sagrados óleos, reconciliación y comunión. 8, 7 u 8. Bueno, lo buscamos, no importa. A lo que voy es, vos pecabas y tenías una manera de, hablando con el cura, cediéndole algunas monedas, confesándoles tus pecados, la ceremonia de la reconciliación, o como se le llama ahora, de la confesión, está vigente. Ustedes pueden ir a un cura y confesarse. Dios, por medio de ese cura, te perdona. Bien, vamos a lo importante. Es muy difícil dar clases sin tener gente enfrente y sin ir pescando por donde vamos. Vamos a lo importante. ¿Qué hace Lutero? Lutero, bueno, además de clavar las tesis, es perseguido, es autosecuestrado y escondido en un castillo alemán para poder seguir escribiendo. Él se dedica a traducir la Biblia, pero ahora vamos ahí. ¿Qué va haciendo progresivamente Lutero? Lo de las tesis al final termina siendo lo mínimo. Lutero empieza a discutir los sacramentos. Dice que el sacrificio de Cristo en el mundo fue para salvar a todos los hombres, no para los que cumplan con determinadas cosas que inventó la iglesia después. Bien, no hay más sacramentos. Pero hay algo que está sacando que es fundamental para la mente del hombre posmedieval. Y quienes pueden leer la obra de Bertolt Brecht, Galileo Galilei, que ahí se ve clarísimo, que es que los tipos se quedan solos. No hay manera de que nos perdonen. Piensen lo que es el sujeto medieval. El sujeto medieval no lo pasaba tan mal como a veces nos la creemos, ¿no? Más allá de la sociedad estamental, ¿no? Todas esas cuestiones de injusticia. Van a venir épocas peores, ¿no? Ustedes saben, que estaba la posibilidad de que un día el bufón sea rey. Había un día en que se burlaban de las fiestas populares, eran un descontrol, se consumían drogas, sexo, rock and roll, porque tenían la posibilidad de ir a confesarse el viernes siguiente y tomar la comunión el domingo. ¿Qué pasa con la eliminación de los sacramentos? La eliminación de la confesión, sobre todo. Porque la comunión va a durar un tiempo, pero bueno, esta no es una clase de teología, estamos tratando de pensar los efectos políticos que tienen estos eventos en la cabeza de las personas. Ustedes saben, Lutero va obteniendo cada vez más adherentes y empiezan a generarse en Europa zonas puramente luteranas, y después inclusive, bueno, hay guerras, hay países que adoptan, tipo Inglaterra, la religión de manera unívoca porque el monarca lo decide, porque se quiere separar de su mujer, ¿no? Enrique VIII. No importa, a lo que voy es a que se desarma esa idea de la conexión con Dios que tiene el cristianismo católico que conocemos todos nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, el catolicismo o el cristianismo más primitivo tenía cosas, bueno, el sermón de la montaña, bienaventurados los pobres porque ellos serán el reino de los cielos, más fácil será que un camello pase por el ojo de una cerradura que un rico entre al reino de los cielos, la frase de Jesús a Pedro: el que quiere estar conmigo que deje todas sus pertenencias y me siga. Digamos, es una
visión filosófica del despojo económico. No nos interesa la economía a los católicos. No nos interesan las riquezas. Por supuesto estoy hablando de tipos ideales de algo escrito hace 2000 años, ¿no? Pero que durante 1000 años en la Edad Media funcionó. Y lamento mucho no tener clases presenciales porque podríamos laburar también eso, cómo fueron cambiando los tipos religiosos según las necesidades hasta ecológicas del mundo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento si es que podemos. Bueno, les decía entonces, ¿qué hace Lutero? Mina el poder papal, ¿no? Ustedes recuerden que ustedes lo saben, que la misa, por ejemplo, era dada en latín, estaba prohibido, las personas no podían aprender a leer la Biblia era herético, no se podía leer. ¿Qué hace Lutero en los años que está encerrado en su castillo alemán? Se pone a traducir la Biblia. Y no solo se pone a traducir la Biblia, sino que además trata de traducirla al alemán en los términos más, siempre tratando de respetar el griego original o el arameo original. Obviamente no la traduce solo, lo hace con un séquito de gente que manejaba idiomas. Trata de darle un tono de alemán comprensivo para los alemanes de la calle. Y es famosa la anécdota de que Lutero va a los mercados para escuchar cómo la gente llama determinada cosa, ¿no? Y hace un cambio muy fundamental en nombre del trabajo. El trabajo ya no es aquello con lo que uno sufre, el sudor de la frente, la sangre. El trabajo pasa a ser lo que nosotros en castellano decimos vocación y en inglés se dice call, el llamado. El trabajo pasa a ser un llamado, ¿no? Bien, hasta acá Lutero. Vamos a entrar rápidamente